El millonario sigue a la empleada y la ve en un panteón con sus hijos y descubre lo que hacían ahí. Álvaro Mendoza miró el reloj del tablero de la camioneta y después miró a Chayo salir por la puerta de servicio de la mansión con la bolsa colgada del hombro y un bulto envuelto en periódico debajo del brazo. Eran las 4 de la tarde de un viernes. Como todos los viernes, llevaba 3 años viéndola hacer exactamente lo mismo. A las 4 en punto, Chayo se quitaba el mandil en la cocina, lo doblaba sobre la barra con la misma precisión con la que doblaba las sábanas y las servilletas y, en todo lo que tocaba, se ponía el suéter gris que colgaba del gancho junto a la puerta de servicio, tomaba la bolsa de tela y salía. Sin explicación, sin demora, sin la menor duda en los pasos, como alguien que tiene un compromiso que no admite retraso y que lleva 156 semanas cumpliéndolo sin faltar una sola vez. Álvaro nunca le preguntó a dónde iba. Chayo trabajaba 6 días a la semana sin una queja. Llegaba antes de las 6 de la mañana. No se iba antes de las 5 de la tarde, excepto los viernes. Y en 3 años no había faltado un solo día. Ni cuando llovió tanto, que las calles de la colonia se inundaron y las otras empleadas del fraccionamiento no pudieron llegar, ni cuando los camiones de la ruta del centro dejaron de circular por el bloqueo de la carretera, ni la semana en que sus hijos se enfermaron los 3 al mismo tiempo y ella llegó con los ojos hinchados de no haber dormido, pero con el uniforme planchado y la sonrisa intacta. 1 hora menos, los viernes, le parecía a Álvaro lo mínimo que le debía a alguien así. Pero Estela no pensaba igual. Cada viernes, cuando Chayo salía a las 4, Estela hacía el mismo comentario con la misma expresión de molestia calculada que usaba cuando algo en la casa no funcionaba como ella lo había dispuesto. Ahí va otra vez. Se va como si tuviera algo más importante que hacer. Y después, mientras se servía agua de Jamaica en la cocina que Chayo acababa de dejar impecable, añadía: prohíbele salir. Temprano. Es una empleada, no una socia. Si le das 1 centímetro, se toma 1 kilómetro. Álvaro nunca prohibió nada. No porque no le importara la opinión de Estela, sino porque en su escala de prioridades, una importadora de autopartes con 120 empleados, una red de 3 hoteles boutique en Oaxaca, 2 gemelos de 4 años que requerían la energía de 6 adultos, la hora de salida de Chayo los viernes era un detalle que no justificaba una conversación. Le parecía justo, le parecía ganado y le parecía irrelevante. Hasta la semana anterior. La semana anterior, Estela dijo algo que cambió la textura del detalle. No lo dijo a Álvaro, lo dijo a Chayo, lo dijo en la cocina, un miércoles a las 11 de la mañana, mientras Chayo limpiaba los cristales de la vitrina del comedor y Estela revisaba su teléfono en la barra con un café que Chayo le había preparado 5 minutos antes. Álvaro no estaba en la casa. Estaba en una junta con los inversionistas del tercer hotel, pero los gemelos sí estaban, y los gemelos escucharon, y los gemelos le contaron esa noche con la imprecisión y la honestidad de los niños que repiten lo que oyen sin saber el daño que contienen las palabras. Mamá le dijo a Chayo que es una simple empleada que no vale nada, dijo Emilio mientras Álvaro le abrochaba la pijama. Chayo no dijo nada, se quedó limpiando los vidrios, pero después se fue al baño y tardó mucho, y cuando salió tenía los ojos rojos. Álvaro se quedó con el botón de la pijama entre los dedos y miró a su hijo. Emilio tenía 4 años y acababa de describir, con la claridad de quien no sabe que está describiendo crueldad, el mecanismo exacto de una humillación. La frase, el silencio de la víctima, la retirada al baño, los ojos rojos al salir. Un niño de 4 años había visto lo que Álvaro no veía porque no estaba.
lo que Estela no veía porque no le importaba, y lo que Chayo no mostraba porque no podía. Esa noche, Álvaro no durmió bien. No por la frase de Estela, que era grave y que iba a confrontar, sino por algo más. La certeza de que había una parte de la vida, de Chayo que él no conocía, y que la hora de salida de los viernes era la puerta de entrada a esa parte. Una mujer que trabaja 6 días sin quejarse y pide una sola hora libre a la semana, tiene un motivo, y ese motivo es algo que le importa más que el trabajo, más que el sueldo, más que la posibilidad de que le prohíban la salida y pierda lo único que la vida le permite tener para ella. El viernes siguiente, Álvaro canceló la última junta de la tarde. A las 3:30 estaba sentado en la camioneta estacionada en la esquina del fraccionamiento de San Felipe del Agua, con el motor apagado y las ventanas abiertas, esperando. A las 4 en punto, Chayo salió por la puerta de servicio con la bolsa colgada del hombro y el bulto envuelto en periódico. Caminó hasta la parada del camión de la avenida principal. Esperó 4 minutos y se subió a un camión que iba rumbo al sur de la ciudad. Álvaro la siguió. El camión cruzó Oaxaca de Juárez, de norte a sur en 40 minutos, salió por la carretera rumbo a Ejutla y se detuvo en un pueblo donde la mitad de las calles eran de tierra y la otra mitad tenían un pavimento tan viejo que daba igual. Chayo se bajó, caminó 6 cuadras por una calle sin banqueta y se detuvo frente a un portón de hierro viejo, oxidado, con una placa de concreto clavada al muro que tenía las letras medio borradas por la lluvia y el sol. Álvaro estacionó la camioneta a media cuadra y leyó la placa. Panteón Municipal. Chayo abrió el portón, entró y desapareció entre las hileras de cruces y lápidas que se extendían detrás del muro, como un bosque quieto de piedra y madera y flores secas. Álvaro se quedó en la camioneta, con las manos sobre el volante y los ojos fijos en el portón abierto por donde acababa de entrar la mujer que limpiaba su casa 6 días a la semana y que una vez a la semana, todos los viernes, sin excepción, durante 156 semanas, cruzaba una ciudad entera en camión para llegar a un cementerio popular en la periferia de un pueblo y hacer algo que él no podía imaginar. Bajó de la camioneta y caminó hacia el portón. Álvaro entró al panteón y el olor lo detuvo antes que los ojos, un olor que no conocía. No era el olor de las flores de los velorios que había atendido en su vida, ni el olor antiséptico de los jardines memoriales donde estaban enterrados sus abuelos en un cementerio privado, de la capital con pasto recortado y lápidas de mármol alineadas como soldados. Era un olor a tierra mojada, a hierba crecida, a madera vieja y piedra caliente, mezclado con algo dulce que venía de las flores silvestres que crecían entre las tumbas sin que nadie las hubiera plantado. El panteón de Ejutla no tenía pasto recortado ni lápidas de mármol. Tenía hileras irregulares de tumbas, separadas por senderos de tierra que se bifurcaban entre cruces de madera y lápidas de concreto y montículos de tierra sin nombre y nichos de tabique construidos a medio terminar con varillas oxidadas, sobresaliendo del cemento como dedos que señalaban al cielo. No había simetría, no había orden. Las tumbas se acomodaban donde cabían, unas encima de otras, unas junto a otras, como una ciudad que creció sin plano y donde los vecinos no se eligieron, sino que fueron llegando según el orden en que la vida los fue soltando. Álvaro caminó entre las hileras buscando a Chayo. La encontró al fondo del panteón, en una zona donde las tumbas eran más viejas y el mato más alto y los senderos más angostos. Estaba arrodillada frente a una lápida de concreto gris, con una escoba corta en la mano, barriendo las hojas secas que se habían acumulado sobre la superficie. A su lado tenía un balde de plástico con agua jabonosa, una escoba de raíz, un trapo y un saco de mandado del que asomaban tallos de flores frescas, cempasúchiles anaranjados, claveles rojos, margaritas blancas,
que Álvaro reconoció como las flores que se venden en los puestos de la carretera a 10 pesos el ramo. Álvaro se escondió detrás de un nicho alto a 15 metros de distancia y observó. Chayo terminó de barrer la lápida, la lavó con el agua del balde, la secó con el trapo y colocó un ramo de cempasúchiles en el florero de cemento que estaba empotrado en la base. Se levantó despacio, con la lentitud de alguien cuyas rodillas llevan 10 horas de trabajo y que necesita un segundo para que las piernas recuerden cómo sostenerla. Y caminó hasta la tumba de al lado. Se arrodilló otra vez. Empezó a barrer. Álvaro no entendió. La primera tumba podía ser de alguien de su familia, una madre, una abuela, una tía, pero la segunda tumba era diferente. La lápida tenía otro apellido. Álvaro la leyó desde donde estaba, entrecerrando los ojos contra la luz de la tarde. María Elena Gutiérrez, 1948-2019. Descanse en paz. Gutiérrez. No Vega. No era familia de Chayo. Chayo terminó la segunda tumba, caminó hasta una tercera, se arrodilló, barrió, lavó, secó, puso flores, se levantó, caminó hasta una cuarta, se arrodilló otra vez. Álvaro se recargó contra el nicho y la miró trabajar durante 20 minutos sin moverse. En esos 20 minutos, Chayo limpió 4 tumbas, cada una con el mismo ritual: barrer, lavar, secar, flores, y cada una con un apellido diferente: Gutiérrez, Ramírez, Sánchez, López. Ninguno era Vega. Chayo estaba limpiando las tumbas de personas que no eran su familia. A las 4:30, 3 niños entraron al panteón por el portón de hierro. Venían con uniformes escolares. La niña mayor con falda azul y blusa blanca, el del medio con pantalón de mezclilla y playera del uniforme deportivo, el más pequeño con una mochila que le colgaba hasta las rodillas y una bolsa de plástico en la mano que pesaba más de lo que sus brazos parecían capaces de cargar. Los 3 caminaron entre las tumbas con la seguridad de quien conoce el camino de memoria, sin detenerse a leer nombres ni a buscar direcciones, directo hacia donde estaba Chayo, como si sus pies supieran exactamente en qué tumba la iban a encontrar un viernes a las 4:30 de la tarde. La niña mayor llegó primero. Llevaba un balde más pequeño que el de Chayo, lleno de agua que se balanceaba con cada paso y que le salpicaba las piernas sin que ella hiciera nada para evitarlo. Se arrodilló junto a una tumba que Chayo todavía no había limpiado y empezó a arrancar las hierbas que crecían entre las grietas de la lápida con los dedos, sin guantes, con la destreza de alguien que ha hecho lo mismo cientos de veces. El niño del medio llegó con una bolsa de mandado que contenía potes de vidrio, pequeños, del tamaño de un vaso, con tapas de metal que tintineaban unas contra otras mientras caminaba. Los sacó de la bolsa y los fue colocando al lado de cada tumba que su madre y su hermana ya habían limpiado, uno por uno, acomodándolos junto a los floreros, con un cuidado que no correspondía a un niño de 6 años manejando frascos de vidrio, como si cada pote fuera algo frágil y valioso que no podía romperse, porque lo que contenía no se podía reemplazar. Y entonces llegó el más pequeño. Tenía 4 años, la misma edad que los gemelos de Álvaro. Caminaba entre las tumbas con la bolsa de plástico arrastrando por el sendero de tierra, y cuando llegó a donde estaba Chayo, se detuvo, bajó la bolsa con las 2 manos y sacó lo que traía adentro: 3 botellas de plástico llenas de agua y un ramo de flores que alguien, probablemente la hermana mayor, había amarrado con un hilo de estambre rosa para que no se desarmara en el camino. El niño tomó una de las botellas y caminó hasta una tumba que tenía una cruz de madera sin lápida. Se agachó frente a la cruz, desenroscó la tapa de la botella con las 2 manos y vertió agua en un vasito de barro que estaba al pie de la cruz. Mientras lo hacía, habló. No le habló a su madre, ni a sus hermanos, ni a nadie que estuviera vivo en ese panteón.
Le habló a la cruz. Señor Pedro, le traje agua porque hace mucho calor. Mi mamá dice que a usted le gustaba el agua fresca. Álvaro sintió que algo se le movía en el pecho, de una forma que no tenía nombre. Un niño de 4 años hablándole a una cruz de madera como si fuera una persona, ofreciéndole agua porque hacía calor, diciéndole que su mamá le contó que le gustaba el agua fresca, con la naturalidad de quien visita a un amigo y le lleva lo que le gusta, como si la muerte fuera un detalle menor que no impedía que dos personas siguieran tratándose con cariño. Álvaro observó durante 1 hora. Los 4 trabajaban como un equipo que no necesitaba instrucciones. Chayo limpiaba, la niña mayor arrancaba hierbas y lavaba lápidas, el del medio colocaba los potes de vidrio y las flores, el más pequeño llevaba agua y hablaba con las cruces. Cada vez que terminaban una tumba, pasaban a la siguiente, sin prisa, sin queja, con la cadencia de un ritual que se repite cada semana desde hace 3 años y que ya no necesita planeación porque está inscrito en los cuerpos como una segunda respiración. Álvaro contó las tumbas, fueron 20 tumbas limpiadas, lavadas, con flores frescas y potes de vidrio y agua en los vasos de barro. Y de esas 20, Álvaro leyó cada nombre que pudo leer desde su posición detrás del nicho. Gutiérrez, Ramírez, Sánchez, López, Hernández, Cruz, García, Morales, Cortés, Domínguez, ni un solo Vega, ni un solo apellido que conectara a Chayo con las personas enterradas debajo de esas lápidas. Chayo estaba limpiando las tumbas de 20 personas que no eran su familia, 20 desconocidos. Cada viernes, después de 10 horas de trabajo en una mansión donde la esposa del patrón le decía que no valía nada, con flores compradas con su propio dinero, con 3 hijos de uniforme escolar que trataban cada tumba como si fuera la de un abuelo o un tío o alguien que les importaba. Y la niña mayor hacía algo que Álvaro no entendió hasta que se acercó lo suficiente para escuchar. Cada vez que terminaban de limpiar una tumba, antes de pasar a la siguiente, la niña se paraba frente a la lápida, leía el nombre en voz alta y decía algo dirigido a sus hermanos, al del medio y al pequeño, con el tono de alguien que hace una presentación formal. Aquí descansa María Elena Gutiérrez. Tenía 71 años. Mi mamá dice que probablemente era abuelita. Y después pasaba a la siguiente. Aquí descansa José Luis Ramírez. Tenía 45 años. Mi mamá dice que tal vez era papá de alguien. Cada nombre, cada edad, cada historia, inventada a partir de un nombre y 2 fechas en una lápida, construida por Chayo y transmitida por la niña mayor a los hermanos menores, como si los 20 muertos enterrados en ese rincón del panteón de Ejutla tuvieran biografías completas que alguien se había tomado el trabajo de imaginar para que no fueran solo nombres en piedra, sino personas que alguna vez vivieron y que ahora alguien recordaba cada viernes a las 4:30 de la tarde. Álvaro se quedó de pie detrás del nicho con la espalda recargada en el concreto y las manos a los lados, mirando a una mujer y 3 niños cuidar las tumbas de 20 personas que nadie más visitaba y no supo qué hacer con lo que estaba sintiendo. Porque lo que estaba sintiendo no era lástima ni compasión ni la culpa de un hombre rico frente a la generosidad de una mujer pobre. Era algo que no tenía palabras en el vocabulario que él usaba en juntas y contratos y estados financieros. Era la certeza de estar presenciando algo sagrado. Y todavía no sabía por qué lo hacía. Cuando terminaron las 20 tumbas, Chayo dejó el balde junto al sendero y se sentó en el piso de tierra entre 2 lápidas. No en una banca, no había bancas en esa zona, del panteón. Se sentó en la tierra, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas y la espalda recta, como alguien que se acomoda para algo que requiere concentración y respeto. Los 3 niños se sentaron alrededor de ella formando un semicírculo.
Valentina a la izquierda, Miguelito a la derecha, Luisito al frente, entre las dos tumbas más cercanas, con las piernas cruzadas igual que su madre y la botella de agua todavía en la mano. Chayo cerró los ojos, respiró una vez y empezó a rezar. No fue una oración genérica, no fue un Padre Nuestro, ni un Ave María, ni ninguna de las oraciones que Álvaro conocía de los funerales a los que había asistido en su vida. Oraciones colectivas, impersonales, dirigidas a un Dios abstracto en nombre de un muerto al que la mitad de los asistentes apenas conocían. Fue algo distinto, algo que Álvaro no había escuchado nunca. Chayo rezó, nombre por nombre. María Elena Gutiérrez, que tus hijos estén bien esta semana, que si te extrañan, que no les duela tanto, que sepan que alguien viene a verte los viernes. Silencio, 3 segundos, y después el siguiente. José Luis Ramírez, que tu esposa te extrañe menos esta semana que la anterior, que si ya te olvidó, que al menos alguien aquí se acuerde de que exististe. Silencio. Siguiente. Pedro Ortiz, que tu mamá encuentre paz, que donde estés tengas el agua fresca que a Luisito le gusta traerte. Luisito asintió con la cabeza cuando escuchó su nombre, como si estuviera verificando que la información que su madre le daba al señor Pedro era correcta. Después levantó la botella de agua y la puso más cerca de la cruz, por si acaso. Chayo siguió. Nombre tras nombre, 20 nombres, cada uno con una frase diferente, cada uno con un deseo distinto que no sonaba improvisado sino pensado, pensado durante la semana, entre las horas de trabajo en la mansión, entre el trapeado del piso y la lavada de los platos, como si Chayo dedicara un pedazo de cada día a pensar qué le iba a decir a cada muerto el viernes siguiente. Doña Carmen Morales, que su nieta que vive en Puebla piense en usted, aunque sea un ratito, que sepa que su tumba está limpia y que tiene flores. Don Esteban Cruz, que sus huesos descansen tranquilos, que donde esté haya sombra, porque aquí el sol le pega fuerte y yo no puedo moverlo. Álvaro escuchaba desde detrás del nicho a 15 metros de distancia. Cada nombre le entraba por los oídos y le bajaba al pecho y se quedaba ahí, ocupando un espacio que antes estaba vacío. El espacio que ocupan las cosas que no sabías que existían y que una vez descubiertas cambian la forma en que mides todo lo demás. Chayo conocía a esas personas. No las había conocido en vida. Las conocía de la muerte, de los nombres en las lápidas, de las fechas, de los detalles que la señora del panteón le había contado cuando empezó a venir, de las historias que ella misma fue construyendo semana a semana, viernes a viernes, hasta que cada tumba dejó de ser una piedra con letras y se convirtió en alguien con nombre y edad, y una historia que merecía ser dicha en voz alta al menos una vez a la semana. Valentina abría los ojos después de cada nombre y miraba a sus hermanos, no para verificar que estuvieran rezando. Miguelito tenía los ojos cerrados, con la concentración de un niño que toma la oración en serio, y Luisito los tenía abiertos mirando las cruces como si esperara que le contestaran, sino para confirmar que estuvieran ahí, presentes, que el ritual siguiera siendo de los 4 y no solo de su madre, que los 20 nombres siguieran teniendo 4 personas que los escuchaban, aunque el resto del mundo los hubiera olvidado. Chayo llegó al último nombre. Hizo una pausa más larga que las anteriores. 5 segundos. 10. Y cuando habló, su voz cambió. Bajó medio tono, se volvió más lenta, más cuidadosa, como si las palabras que venían las hubiera guardado toda la semana y ahora las soltara con la precisión de alguien que pone algo frágil sobre una mesa. María del Rosario Vega de Pérez. Mamá. Otra semana más. Ya son 156. Tus nietos están bien. Valentina sacó 9 en matemáticas. Miguelito ya sabe escribir sin que se le borre la tinta. Luisito le trajo agua al señor Pedro, como cada viernes. Y yo sigo aquí, mamá.
sigo viniendo, porque te lo prometí. Álvaro dejó de respirar. María del Rosario Vega, la madre de Chayo, una de las 20 tumbas, no una tumba cualquiera, la tumba que empezó todo. La razón por la que Chayo estaba sentada en el piso de un panteón de Jutla, rezando por 20 desconocidos cada viernes después de 10 horas de trabajo. No pudo quedarse detrás del nicho, no pudo seguir escondido. Salió de detrás del concreto y caminó hacia Chayo con los pasos de alguien que ya no está espiando, sino que necesita estar presente en lo que está presenciando, como si quedarse lejos fuera una falta de respeto que su cuerpo no le permitía seguir cometiendo. Valentina lo vio primero. Sus ojos se abrieron con la alarma de un centinela que detecta movimiento y su mano izquierda se movió instintivamente hacia Miguelito como para cubrirlo. Miguelito abrió los ojos. Luisito giró la cabeza y Chayo, que estaba sentada con los ojos cerrados, con la última frase a su madre todavía vibrando en los labios, abrió los ojos y lo vio. Lo que pasó en la cara de Chayo en los siguientes 2 segundos fue algo que Álvaro iba a recordar cada vez que pensara en lo que significa tener miedo de perder lo que no se tiene. El color se le fue del rostro, como si alguien hubiera abierto una llave por donde se escapaba todo lo que la sostenía. Los labios que acababan de rezar 20 nombres se apretaron hasta volverse una línea blanca. Los ojos que estaban cerrados con la paz de alguien que habla con los muertos se abrieron con el terror de alguien que ve derrumbarse el mundo de los vivos. Chayo se puso de pie de un salto, dio un paso atrás, tropezó con el borde de una lápida y se quedó parada entre las 2 tumbas con las manos juntas frente al pecho y los dedos entrelazados, como si estuviera rezando otra vez. Pero esta vez no rezaba, suplicaba. Señor Mendoza, perdón, yo sé que salí temprano. Le juro que mañana recupero la hora. No me despida, por favor. Mañana trabajo hasta las 7 si quiere. Le limpio la cochera, le plancho toda la ropa del mes. Lo que sea, señor, pero no me despida, por favor. Las palabras salían en un torrente que no dejaba espacio para aire ni para respuesta, como si Chayo supiera que el silencio de Álvaro podía llenarse de una decisión que le costaría todo y necesitara llenar ese silencio primero con cada promesa que pudiera inventar. Prometió horas extra, prometió trabajo adicional, prometió no volver a salir temprano, prometió cosas que no le habían pedido y que nadie necesitaba, porque lo que Chayo estaba haciendo no era negociar, era rogar, con la desesperación de alguien que sabe que si pierde este trabajo, pierde la capacidad de comprar las flores que pone en las tumbas cada viernes y de alimentar a los 3 niños que estaban sentados en la tierra del panteón, mirando a su madre temblar frente a un hombre de traje. Álvaro levantó la mano. Chayo, para. Chayo paró. Se quedó de pie entre las tumbas con las manos todavía entrelazadas y el pecho subiendo y bajando con la respiración de alguien que acaba de correr, aunque no se movió del lugar. Álvaro miró a su alrededor. 20 tumbas, limpias, flores frescas en cada una. Potes de vidrio alineados junto a las lápidas, vasos de barro con agua junto a las cruces. 3 niños de uniforme escolar sentados en el piso de tierra entre los muertos como si fuera el lugar más normal del mundo. Y una mujer que acababa de rezar 20 nombres, de desconocidos con la intimidad de alguien que reza por su propia familia. No vine a despedirte, dijo Álvaro. Vine porque necesitaba saber a dónde ibas cada viernes. Hizo una pausa. Miró las tumbas. Miró los potes, miró a Luisito que todavía tenía la botella de agua en la mano y que lo miraba con la calma de un niño de 4 años que no entiende por qué los adultos se asustan de cosas que no asustan. Chayo, ¿quiénes son estas personas? Chayo
Bajó las manos, miró las tumbas a su alrededor, miró la cruz de madera que estaba a 3 metros de donde estaban parados. Una cruz más simple que las demás, sin lápida, sin florero de cemento, con el nombre escrito a plumón negro sobre la madera en letras que la lluvia y el sol habían ido borrando hasta convertirlas en sombras que solo se leían si uno se agachaba y las miraba de cerca. Son personas que ya nadie visita, señor. La frase no tenía la urgencia de las súplicas anteriores. Tenía la quietud de algo que Chayo ha dicho muchas veces, a sí misma, a sus hijos, al aire del panteón los viernes a las 5 de la tarde cuando termina de limpiar y se sienta en la tierra a rezar. Una verdad simple que contenía todo. Personas que ya nadie visita. Personas que vivieron, que tuvieron nombres y familias y trabajos y costumbres y una forma particular de reírse o de caminar o de preparar el café por las mañanas y que ahora estaban debajo de piedras y cruces en un rincón de un panteón popular donde la hierba crecía sin permiso y las lápidas se agrietaban sin que nadie las reparara. Y los nombres se borraban con la lluvia sin que nadie los volviera a escribir. «Hace 3 años», dijo Chayo, y su voz se estabilizó como la de alguien que ha contado esta historia antes, pero nunca a la persona frente a la que ahora la contaba. «Mi mamá se murió. No tenía dinero para lápida. No tenía dinero para el panteón del centro. Una señora que trabaja aquí me ayudó a enterrarla sin cobrarme. Vine a las 10 de la noche con mis 3 hijos dormidos y la enterré sola». Chayo señaló la cruz de madera con el nombre borrándose. «Ahí está, María del Rosario Vega, mi mamá. La enterré con una cruz de madera porque no me alcanzó para más. Escribí su nombre con plumón porque no tenía placa, y al viernes siguiente, cuando vine a verla, vi todo esto». Chayo abrió los brazos señalando las tumbas alrededor. Tumbas sin flores, sin limpiar, cubiertas de hierba, con nombres que ya nadie lee, gente que se murió y que el mundo olvidó. Y pensé en mi mamá que vivió sola, que se enfermó sola, que se murió sola porque yo no tenía dinero para llevarla al doctor. Y me prometí algo. Chayo miró a Álvaro con los ojos que ya no temblaban, que ya no suplicaban, que habían dejado de pedir perdón y habían empezado a decir la verdad. Me prometí que iba a cuidar a todos los que estuvieran solos, porque mi mamá estuvo sola toda su vida, y yo no quería que nadie estuviera solo, ni después de muerto. El silencio que siguió no fue incómodo, ni tenso, ni pesado. Fue el tipo de silencio que existe cuando alguien acaba de decir algo verdadero y las palabras necesitan un momento para asentarse en el aire antes de que otra persona pueda hablar. Valentina se levantó del piso, caminó hasta la cruz de madera de su abuela y se paró, junto a ella con la mano sobre la madera, tocando las letras borrosas con las yemas de los dedos, como quien toca algo que se está perdiendo y quiere memorizarlo antes de que desaparezca. «Mi mamá viene cada viernes, señor», dijo Valentina sin voltearse. «Llueva o haga sol, aunque esté cansada, aunque le duela la espalda, aunque la señora de su casa le diga que no vale nada». Valentina se volteó y miró a Álvaro. «Mi mamá vale, señor. Aquí hay 20 personas que la esperan cada viernes, y ninguna de ellas le paga». Álvaro no se fue. Se quedó de pie entre las tumbas mirando a Chayo y a los 3 niños y las 20 lápidas limpias con flores frescas, y después hizo algo que no había planeado, ni calculado, ni pensado. Se sentó en el piso, en la tierra, con el pantalón de vestir y los zapatos de piel y el saco del traje tocando el suelo húmedo del panteón de Ejutla, donde nadie que vistiera como él se había sentado nunca. Se sentó al lado de Chayo, entre las tumbas de María Elena Gutiérrez y José Luis Ramírez, y le dijo: «Cuéntame todo». Chayo lo miró como se mira a alguien que acaba de hacer algo inesperado en un lugar donde todo es predecible. El panteón era predecible,
Los viernes eran predecibles. Las tumbas y las flores y las oraciones eran predecibles, pero un hombre con traje sentándose en el piso de tierra al lado de su empleada entre las tumbas de 20 desconocidos no era algo que existiera en el repertorio de cosas que podían pasar en este lugar. Todo, señor, todo, desde el principio. Chayo miró la cruz de madera de su madre y empezó a hablar. Mi mamá se llamaba María del Rosario. Vivía en Ejutla toda su vida. Vendía tlayudas en el mercado. Nunca tuvo casa propia. Rentaba un cuartito en la calle del Panteón, como si supiera que iba a terminar aquí y quisiera vivir cerca. Chayo hizo una pausa. Se enfermó del estómago hace 3 años, dolor fuerte. Yo le dije que fuera al doctor. Me dijo que no tenía dinero. Le dije que yo le pagaba. Me dijo que no, que con lo que yo ganaba apenas me alcanzaba para mis hijos. Tenía razón. Chayo se pasó la mano por la cara. Se murió un martes a las 2 de la tarde, sola, en el cuartito. Cuando yo llegué a las 7 de la noche ya estaba fría. Mis hijos estaban conmigo porque no tenía con quién dejarlos. Valentina tenía 7 años. Me ayudó a cargar a Luisito mientras yo cargaba a Miguelito y hablaba con la señora del Panteón por teléfono. La señora, doña Remedios, ella cuida la entrada. Me dijo que podía enterrarla esa noche si yo traía la caja. Compré la caja más barata que encontré, 300 pesos. La cargamos entre doña Remedios y yo. Valentina sostenía la linterna. Eran las 10 de la noche. Mis hijos dormidos en una cobija en el piso, junto a la tumba, mientras yo echaba la tierra. Álvaro la escuchaba sin interrumpir. No porque no tuviera preguntas, sino porque las respuestas estaban llegando solas, una detrás de otra, como un río que alguien había represado durante 3 años y que ahora, con la primera grieta, soltaba todo lo que contenía. Al otro día me levanté a las 5, me cambié de ropa, dejé a mis hijos con una vecina y fui a trabajar, a su casa, señor. Llegué a las 6 como siempre, limpié la cocina, preparé el desayuno de los gemelos, lavé los baños, planché las camisas. La señora Estela me dijo que los vidrios del comedor tenían manchas. Los limpié 2 veces. Nadie supo que la noche anterior enterré a mi mamá. La frase se quedó en el aire del panteón como algo que no debería existir en el mismo mundo que las manchas de los vidrios del comedor. Una mujer que enterró a su madre a las 10 de la noche y que a las 6 de la mañana siguiente estaba limpiando cristales en una mansión de San Felipe del Agua porque no podía darse el lujo de faltar un día. Porque un día sin sueldo era un día sin comida para 3 hijos que dependían de ella. El viernes siguiente vine a verla, sola, mis hijos en la escuela. Chayo señaló el túmulo de su madre, la cruz de madera, la tierra aplanada, el espacio donde algún día debería haber una lápida, pero donde solo había tierra y hierba que empezaba a crecer. Y cuando llegué vi todo esto, las tumbas de alrededor, cubiertas de hierba, sin flores, con nombres que ya nadie lee, tumbas de gente que se murió y que el mundo siguió caminando como si nunca hubieran existido. Chayo miró a Álvaro. Mi mamá vivió así, señor. Vivió sin que nadie la viera, sin que nadie le preguntara cómo estaba, sin que nadie le llevara flores un martes cualquiera sin razón. Vivió olvidada y se murió olvidada. Y cuando vi esas tumbas abandonadas pensé, esto les pasó a todos los que están aquí. Vivieron solos, murieron solos, y ahora están enterrados solos, y yo no quise que siguieran así. Chayo se puso de pie y caminó hasta el primer túmulo de la fila, el de María Elena Gutiérrez. Tocó la lápida con la mano, como quien toca a alguien en el hombro. Doña Remedios me contó lo que sabía de cada uno. Algunos tenían historia. ¿Quién los trajo? ¿Quién pagó el entierro? ¿Quién vino el primer mes? Y después dejó de venir. Otros no tenían nada, solo un nombre y 2 fechas.
Para esos yo inventé, no inventé mentiras, inventé posibilidades. Si la lápida dice que tenía 70 años, le digo a mis hijos que probablemente era abuelita. Si dice que tenía 45, que tal vez era papá. Les doy una historia para que mis hijos los traten como personas y no como piedras. Valentina se acercó a la tumba de José Luis Ramírez y se sentó en la orilla de la lápida con las piernas colgando. Yo le cuento a mis hermanos las historias que mi mamá me dice, señor, para que cuando vengan al panteón no les dé miedo, para que sepan que aquí no hay fantasmas, hay personas que necesitan que alguien se acuerde de ellas. Miguelito estaba agachado junto a una tumba al fondo de la fila, una de las más viejas, con la lápida agrietada y el nombre casi ilegible. Sacó algo del bolsillo de su pantalón de uniforme, una piedrita, lisa, gris, del tamaño de una moneda de 10 pesos. La puso sobre la lápida junto a otras piedras que ya estaban ahí. 4, 5, 6 piedras de diferentes tamaños y colores, acomodadas en fila sobre el borde de la lápida como una colección en miniatura. Miguelito les trae piedras, dijo Chayo. Las junta en el camino de la escuela al panteón. Dice que son regalos de cumpleaños, porque estos muertos ya no reciben regalos de nadie, señor, ni en su cumpleaños ni en ningún día. Y Miguelito decidió que eso no estaba bien. Álvaro se acercó a la tumba donde estaba Miguelito. Miró las piedras alineadas sobre la lápida. Cada una era diferente. Una era rojiza, otra era blanca con vetas grises, otra era casi negra y lisa, como si hubiera estado en el fondo de un río. Las había seleccionado. No eran piedras al azar. Eran piedras elegidas por un niño de 6 años que caminaba de la escuela al panteón todos los viernes, buscando en el suelo algo bonito para regalarle a un muerto que nadie visitaba. ¿Cuánto gastas en flores cada viernes?, preguntó Álvaro. Chayo bajó la vista. 200 pesos, señor. 20 ramos a 10 pesos cada uno. Los compro en el puesto de Doña Gloria, en la carretera, antes de tomar el camión. Álvaro hizo la cuenta en silencio. 200 pesos por semana. 156 semanas. 31.200 pesos. Chayo había gastado más de 31.000 pesos en flores para las tumbas de 20 personas que no eran su familia. 31.000 pesos que salieron del sueldo de una empleada doméstica que ganaba lo que ganaba y que no tenía un solo día de descanso y que acababa de revelar que su madre se murió porque no había dinero para llevarla al doctor. ¿Y nunca pensaste en dejar de venir?, preguntó Álvaro. Chayo lo miró con una expresión que no era de ofensa, sino de incomprensión genuina, como si la pregunta no tuviera sentido en su mundo. Como si preguntarle si había pensado en dejar de venir al panteón fuera como preguntarle si había pensado en dejar de respirar. No, señor, es una promesa, y yo cumplo mis promesas. Álvaro se sentó de nuevo en la tierra, y mientras estaba ahí, sentado entre las tumbas con el traje empolvado y los zapatos manchados de lodo, algo se acomodó dentro de él con la lentitud de las cosas que cambian para siempre. Una comparación que no había pedido, pero que su cerebro construyó solo, como construía los presupuestos y los flujos de caja y las proyecciones financieras de su empresa. Álvaro era dueño de 3 hoteles boutique en Oaxaca, hoteles donde la gente pagaba 2.000 pesos por noche para dormir en camas con sábanas de algodón egipcio y desayunar en terrazas con vista a Santo Domingo y recibir flores frescas en la habitación cuando llegaba. Su negocio era cuidar a personas que pagaban para ser cuidadas. Todo lo que Álvaro había construido en 15 años de carrera, los hoteles, la reputación, los reconocimientos de TripAdvisor, las reseñas de 5 estrellas. Se basaba en una sola idea: hacer que las personas se sintieran atendidas, vistas, importantes. Y aquí estaba Chayo, haciendo exactamente lo mismo, cuidando, atendiendo, haciendo que 20 personas se sintieran vistas.
La diferencia era que las personas de Álvaro pagaban 2.000 pesos por noche y las personas de Chayo estaban muertas. Las de Álvaro dejaban propina y reseñas. Las de Chayo no dejaban nada porque no podían dejar nada. Las de Álvaro se iban después de 3 noches y volvían a sus vidas. Las de Chayo se quedaban para siempre debajo de la tierra y lo único que recibían a cambio de su eternidad era una escoba, un balde, flores de 10 pesos y la voz de una mujer que rezaba sus nombres cada viernes como si fueran los nombres de sus propios hijos. Álvaro cuidaba a vivos que pagaban. Chayo cuidaba a muertos que no pagaban. Y los dos hacían lo mismo: darle dignidad a alguien que la necesitaba. Solo que Álvaro cobraba por eso y Chayo lo hacía gratis. Álvaro lo hacía como negocio y Chayo lo hacía como promesa. Álvaro lo hacía desde un escritorio con aire acondicionado y Chayo lo hacía de rodillas en la tierra con una escoba corta y las manos agrietadas. De agua jabonosa después de 10 horas de limpiar la casa de otro. Álvaro miró el panteón, pensó en sus hoteles y por primera vez en 15 años de carrera se preguntó algo que nunca se había preguntado: si lo que hacía era cuidar o si era vender cuidado, porque Chayo no vendía nada. Chayo daba, sin factura, sin recibo, sin sistema de puntos, ni programa de lealtad, ni descuento de temporada. Daba flores y oraciones y nombres dichos en voz alta a personas que ya no podían agradecerle. Y lo hacía cada viernes, 52 viernes al año, 156 viernes en 3 años, sin un solo viernes de descanso, sin un solo viernes de vacaciones, sin un solo viernes en que dijera hoy no puedo, o ya fue suficiente, o que los cuide alguien más. Porque no había alguien más. Ese era el punto. Si Chayo dejaba de venir, nadie venía. Si Chayo dejaba de limpiar, nadie limpiaba. Si Chayo dejaba de rezar los nombres, nadie los rezaba. 20 personas desaparecían del mundo por segunda vez. La primera cuando murieron y la segunda cuando dejaron de ser nombradas. Y Chayo se había puesto entre esas 2 desapariciones como una pared que dice no. Aquí hay alguien que se acuerda. Aquí hay alguien que viene. Aquí hay alguien que sabe tu nombre y lo dice en voz alta cada viernes a las 5 de la tarde, entre el olor de la tierra mojada y las flores de cempasúchil. ¿Tus hijos vienen contigo desde el principio?, preguntó Álvaro. Desde el primer viernes. Valentina tenía 7 años. Me dijo: mamá, yo te ayudo. Y nunca dejó de venir. Miguelito empezó a traer las piedras cuando tenía 4. Luisito empezó a hablarles a las cruces cuando apenas sabía hablar. Lo primero que le dijo a un muerto fue: hola señor, soy Luisito. Tenía 2 años. Álvaro imaginó la escena. Un niño de 2 años parado frente a una cruz de madera diciendo: hola señor, soy Luisito, con la misma naturalidad con la que le diría hola a un vecino, sin miedo, sin la distancia que los adultos ponen entre ellos y la muerte, con la certeza de que si su mamá habla con las cruces merecen que les hablen. Mis hijos crecieron aquí, señor, dijo Chayo, no en el panteón, pero con el panteón. Saben que la muerte existe, saben que la gente se va, saben que hay personas que se van y que nadie las busca, y saben que su mamá viene cada viernes a buscarlas. Chayo miró a Valentina, que estaba sentada en la lápida de José Luis, leyendo las fechas con los dedos. Valentina me dijo una vez que estos 20 muertos son nuestra familia extendida, la familia que nunca tuvimos. Y tiene razón, no tenemos abuelos, no tenemos tíos, no tenemos primos que vengan en Navidad, pero tenemos a María Elena y a José Luis, y a Pedro, y a doña Carmen, y a don Esteban, y a los otros 15 que están aquí esperándonos cada viernes. Luisito se levantó de donde estaba sentado y caminó hasta la tumba de Pedro Ortiz.
la del vaso de barro con agua. Verificó que el agua no se hubiera evaporado. Estaba bien. Le dio una palmadita a la cruz de madera como quien le da una palmadita en la espalda a un amigo y dijo: «Ya nos vamos, señor Pedro, pero el viernes le traigo más agua y una piedrita que me encontré, pero esa la guarda Miguelito, ¿verdad, Miguelito?». Miguelito asintió desde la otra tumba, sin levantar la vista, acomodando su última piedra en la fila con la precisión de un joyero que coloca una gema en el lugar exacto. Álvaro se puso de pie, se sacudió la tierra del pantalón y caminó hasta la cruz de madera de la madre de Chayo. Se agachó frente a ella y leyó el nombre que se estaba borrando: María del Rosario Vega de Pérez. Las letras de plumón negro habían resistido 3 años de sol y lluvia, pero ya eran más sombra que tinta, más memoria que letra, y en unos meses más iban a desaparecer del todo, y la cruz iba a quedar en blanco. Una cruz sin nombre sobre una tumba, sin lápida de una mujer que vivió olvidada y que ahora dependía de la tinta de un plumón para no serlo del todo. Al lado de la cruz, casi escondido entre la hierba que crecía al pie de la madera, había un pote de vidrio, más pequeño que los otros, con la tapa de metal oxidada y un papel doblado adentro que se veía a través del cristal. Álvaro lo miró, extendió la mano hacia él y se detuvo. No lo abrió, no todavía, porque algo en la forma en que ese pote estaba colocado, medio escondido, protegido por la hierba, al pie de la cruz de la madre de Chayo y no de los otros 20 muertos. Le indicó que lo que había adentro era algo privado, algo que pertenecía a esa tumba y a las personas que la visitaban, algo que no se abría sin permiso. Se puso de pie, sacó el teléfono del bolsillo y tomó una foto, no del pote, de la escena completa. Chayo, arrodillada recogiendo los baldes. Valentina, sentada en la lápida de José Luis, con las piernas colgando. Miguelito acomodando piedras. Luisito dándole palmaditas a la cruz de Pedro. Los 4 de uniforme. Chayo de uniforme de trabajo. Los niños de uniforme escolar. Entre 20 tumbas limpias con flores frescas, en la luz dorada de las 5:30 de la tarde de un viernes de Oaxaca. Guardó el teléfono, y en ese momento el teléfono vibró. Un mensaje de Estela. Los gemelos preguntan dónde estás, a qué hora llegas. Álvaro leyó el mensaje, y pensó en algo que no había pensado antes. Sus gemelos preguntaban por él, porque no estaba en casa a la hora que solía estar, y los gemelos preguntaban por Chayo cada viernes a las 4, cuando ella salía y no volvía. Emilio le preguntó una vez: «Papá, ¿a dónde va Chayo los viernes?». Y Álvaro le dijo: «Tiene cosas que hacer, como si limpiar 20 tumbas de niños desconocidos y rezar por nombre a personas que el mundo abandonó, y gastar 200 pesos semanales en flores para muertos que no le pertenecían fuera cosas que hacer». «Chayo», dijo Álvaro, antes de irse, «¿Estela sabe lo que haces aquí?». Chayo negó con la cabeza. «Nadie sabe, señor, solo mis hijos y doña Remedios». «¿Y nunca le dijiste a nadie?». «¿Para qué, señor? Esto no se hace para que la gente se entere, se hace porque hay que hacerlo». Álvaro la miró, y la frase le entró como entran las cosas que son verdad sin necesidad de argumento. Se hace porque hay que hacerlo, sin audiencia, sin reconocimiento, sin una publicación en redes, ni una nota en el periódico, ni una mención en una cena de caridad donde los ricos hablan de sus donaciones entre el segundo plato y el postre. Se hace en silencio, de rodillas, con una escoba de raíz y un balde de plástico, viernes tras viernes, porque hay personas debajo de la tierra que merecen que alguien diga sus nombres, y nadie más lo va a hacer. Álvaro caminó de vuelta a la camioneta con la foto en el teléfono y algo en el pecho que no se iba, algo que ocupaba más espacio del que tenía y que iba a seguir creciendo durante las horas siguientes hasta que encontrara una salida.
Manejó de vuelta a Oaxaca en silencio, con la ventana abierta y el olor del panteón todavía pegado al saco del traje. Olor a tierra, a cempasúchil, a agua jabonosa, a algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a lo que la gente llama sagrado, cuando no sabe cómo llamarlo. A las 8 de la noche, Estela lo recibió en la puerta. ¿Dónde estabas? Los gemelos cenaron sin ti. Álvaro no contestó la pregunta. Subió al estudio, cerró la puerta y abrió la foto en el teléfono. La miró durante 10 minutos, Chayo de rodillas entre las tumbas. Los 3 niños de uniforme, las flores frescas, la luz dorada, y al fondo apenas visible la cruz de madera con el nombre que se estaba borrando y el pote de vidrio escondido entre la hierba que Álvaro no abrió, pero que sabía que contenía algo que iba a necesitar leer. El viernes siguiente iba a volver, y esta vez iba a abrir el pote. Álvaro volvió al panteón el viernes siguiente. No siguió a Chayo esta vez, llegó antes que ella. A las 3:30 de la tarde estacionó la camioneta en la misma calle de tierra. Caminó las 6 cuadras hasta el portón de hierro oxidado y entró al panteón, solo. El olor lo recibió como si lo reconociera. Tierra mojada, hierba, madera vieja, flores que empezaban a secarse desde el viernes anterior. Caminó hasta la zona del fondo donde estaban las 20 tumbas. Las flores de la semana pasada seguían en los floreros, marchitas con los pétalos caídos, sobre las lápidas como una lluvia anaranjada de cempasúchil que se había detenido a medio camino. Los vasos de barro de Luisito estaban vacíos. El sol de la semana había evaporado el agua que el niño les traía con la devoción de alguien que entiende que a los muertos también les da sed. Las piedras, las de Miguelito, seguían en sus filas sobre las lápidas, intactas, como pequeñas ofrendas que nadie se atrevía a mover. Y los potes de vidrio seguían ahí, uno junto a cada tumba. 20 potes con tapas de metal y papeles adentro que se veían a través del cristal como mensajes en botellas que alguien lanzó al mar de la muerte esperando que alguien del otro lado los leyera. Álvaro se agachó frente al primer pote, el que estaba junto a la tumba de María Elena Gutiérrez. Lo tomó con las 2 manos. La tapa estaba apretada pero no sellada. Se abrió con media vuelta, sacó el papel de adentro. Era una hoja de cuaderno, cuadriculada, doblada en 4, con letra de niña escrita en lápiz. Señora María Elena, mi mamá dice que usted probablemente era abuelita. Yo no tengo abuelita porque la mía se murió. Pero mi mamá me cuenta de usted cada viernes y yo le voy a contar un secreto. A veces, cuando le limpio su tumba, le platico cosas de mi escuela. No sé si me escucha, pero me gusta pensar que sí. Con cariño, Valentina Vega, 10 años. Álvaro leyó la carta 2 veces, después la dobló con cuidado, la puso de vuelta en el pote y cerró la tapa. Caminó hasta el siguiente túmulo, José Luis Ramírez. Abrió el pote, otra carta, esta vez con letra más grande, más redonda, la letra de un niño que todavía está aprendiendo a escribir y que forma cada palabra con la concentración de alguien que construye algo con las manos. Señor José Luis, mi mamá dice que usted tal vez era papá de alguien. Yo no tengo papá. Se fue cuando yo era chiquito. Pero mi mamá dice que usted hubiera sido un buen papá porque su tumba tiene un angelito de cemento que alguien le puso y eso quiere decir que alguien lo quería. Yo le traje una piedrita que encontré en el camino. Es gris con una rayita blanca. Es su regalo de cumpleaños porque mi mamá dice que hoy cumple años en el cielo. Miguelito Vega, 6 años. Álvaro se sentó en la tierra con la carta en las manos. Un niño de 6 años sin padre le escribía cartas a un muerto que tal vez era padre de alguien. Le traía piedras como regalo de cumpleaños. Le deseaba feliz cumpleaños en el cielo porque su madre le dijo que la fecha de la lápida era un aniversario que merecía ser celebrado. Y todo esto lo hacía un viernes después de la escuela, en un panteón de pueblo, arrodillado junto a una tumba de alguien que nunca conoció y que probablemente
nunca. Supo que un niño con uniforme escolar iba a tratarlo como familia 30 años después de muerto. Álvaro fue abriendo potes uno por uno. Cada tumba tenía al menos una carta. Algunas tenían 2 o 3. Cartas de diferentes fechas, de diferentes viernes, como una correspondencia que se acumulaba sin respuesta, pero que seguía siendo escrita porque el acto de escribir era lo que importaba, no la posibilidad de ser leído. Las cartas de Valentina eran las más largas, escritas con la precisión de una niña que sabe organizar ideas y que trata cada carta como una visita que se extiende más allá de los 20 minutos del viernes. Las de Miguelito eran más cortas, más concretas, siempre acompañadas de la mención de una piedra o un objeto que había dejado junto a la tumba. Y las de Luisito eran dictadas, escritas con la letra de Valentina, pero con las palabras de un niño de 4 años que habla como hablan los niños, que no saben que lo que dicen es extraordinario. Señor Pedro, mi hermanito Luisito le manda decir que hoy le trajo agua bien fría porque la metió al refrigerador de la escuela sin que la maestra se diera cuenta. Dice que usted se la merece porque hace mucho calor y los muertos no pueden ir a comprar agua. Dice también que le guarda un lugar en el cielo, al lado de su mamá de él, que se llama igual que usted, pero en mujer. Nota: yo creo que Luisito se confundió, pero no le quise decir. Dictado por Luisito, escrito por Valentina. Álvaro se rió, solo, sentado en la tierra de un panteón con un pote de vidrio en las manos y una carta dictada por un niño de 4 años que metía agua al refrigerador de la escuela a escondidas para traérsela fresca a un muerto que no podía ir a comprarla. Se rió con una risa que le salió del mismo lugar donde había sentido la semana anterior, que algo se movía sin nombre, y ahora tenía nombre: ternura. La ternura brutal de los niños que no distinguen entre vivos y muertos, porque para ellos la única diferencia es que unos contestan y otros no. Pero los dos merecen agua fresca cuando hace calor. Álvaro llegó al último pote. El pote que estaba junto a la cruz de madera de la madre de Chayo, el que vio la semana anterior y no abrió. Estaba en el mismo lugar, medio escondido entre la hierba, al pie de la cruz con el nombre que se seguía borrando, como si la lluvia y el sol estuvieran conspirando para borrar a María. Del Rosario Vega del Mundo, una letra a la vez. Álvaro lo tomó. Era más pequeño que los otros. La tapa estaba más apretada, como si quien lo cerró hubiera querido asegurarse de que lo que había adentro no se saliera, no se mojara, no desapareciera como estaban desapareciendo las letras de la cruz. Lo abrió. Adentro había 2 papeles. El primero era una carta de Valentina. La desdibló con los dedos y leyó: Abuelita, no te conocí porque moriste antes de que yo naciera. Mi mamá dice que eras igualita a ella. Dice que vendías tlayudas en el mercado y que te levantabas a las 4 de la mañana y que nunca te quejabas de nada. Dice que te moriste sola porque no había dinero para el doctor. Yo no te pude conocer, pero vengo cada viernes y te cuento cosas. Te cuento de la escuela y de mis hermanos y de los señores y las señoras que mi mamá cuida aquí al lado. A veces les cuento de ti a ellos. También les digo que mi abuela está aquí cerquita y que era la persona más fuerte del mundo. Abuelita, yo te prometo una cosa: mi mamá no va a morir sola. Yo voy a estar con ella siempre. No importa lo que pase. No importa si no tenemos dinero. Yo no me voy a ir nunca. Te lo prometo. Tu nieta, Valentina. Álvaro sostuvo la carta con las manos que le temblaban de una forma que no le temblaban cuando firmaba contratos de millones de pesos, ni cuando negociaba con inversionistas, ni cuando tomaba decisiones que afectaban a 120 empleados. Le temblaban porque lo que tenía entre los dedos no era un papel. Era una promesa hecha por una niña de 10 años a una abuela que nunca conoció, guardada en un pote de vidrio al pie de una cruz de madera, en un panteón popular,
y esa promesa contenía más verdad y más fuerza y más dignidad que cualquier contrato que Álvaro hubiera firmado en su vida. Puso la carta de Valentina a un lado y tomó el segundo papel. Estaba doblado de forma diferente, en 3, no en 4, y la letra era de adulto. Pequeña, redonda, cuidadosa, la letra de Chayo. Mamá, hoy hace 3 años que te enterré aquí. No pude comprarte una lápida, no pude ponerte en flores ese día, porque no tenía dinero ni para las flores, ni para la caja, y tuve que elegir. No pude ni faltar al trabajo al otro día, porque si faltaba, me descontaban, y ese dinero era la comida de la semana. Llegué al panteón a las 10 de la noche, con mis 3 hijos dormidos en una cobija, y te enterré sola, con una pala que me prestó doña Remedios, con una cruz de madera que encontré en la bodega del panteón, con tu nombre escrito a plumón porque no tenía placa ni dinero para grabar. Álvaro dejó de respirar. Pero cada viernes vuelvo, y limpio tu tumba, y limpio las tumbas de todos los que están solos como tú estabas, porque si nadie los cuida, se borran del mundo como se están borrando las letras de tu cruz. Y yo no quiero que nadie se borre, mamá, porque tú casi te borraste, casi te fuiste sin que nadie se diera cuenta. Y la única razón por la que no te borraste es porque yo sigo viniendo cada viernes a decir tu nombre en voz alta. La carta continuaba, y cada línea que Álvaro leía le entraba por los ojos y le bajaba al lugar donde las cosas se quedan para siempre. La señora de la mansión donde trabajo me dijo ayer que soy una simple empleada que no vale nada. Me lo dijo en la cocina delante de los niños. No le contesté. Me fui al baño y lloré 3 minutos. Después salí y seguí limpiando los vidrios. Porque eso es lo que hago, mamá. Limpio las cosas de otros y al final del día vengo a limpiar las tuyas. Y después la última línea, escrita con una tinta que era ligeramente diferente, más oscura, más firme, como si hubiera sido escrita en otro momento, en otra visita, con otra pluma, como una frase que se añadió después de que la carta ya estaba terminada, porque la persona que la escribió necesitó un viernes entero para encontrar las palabras exactas. Si yo cuido a los muertos de nadie, tal vez un día alguien cuide los míos. Álvaro cerró los ojos. Sostuvo la carta contra el pecho con las 2 manos, como se sostiene algo que duele y que cura al mismo tiempo, y se quedó sentado en la tierra del panteón de Ejutla, con la carta de una empleada doméstica apretada contra la camisa de un hombre que tenía 3 hoteles y 120 empleados, y una esposa que decía que esa mujer no valía nada. Y supo que lo que tenía entre las manos valía más que todo lo que había construido en 41 años de vida. Guardó las 2 cartas en los potes, cerró las tapas, los puso de vuelta al pie de la cruz de María del Rosario Vega, y en ese momento el teléfono vibró. Era Estela, no un mensaje, una llamada. Álvaro contestó. ¿Estás en el panteón? La voz de Estela llegó antes de que Álvaro pudiera decir una palabra. La vecina de enfrente me acaba de mandar un mensaje. Dice que vio tu camioneta estacionada en Ejutla, junto al panteón. Estás ahí con la empleada. Estela, esa mujer te manipuló, te llevó a un panteón para darte lástima. ¿No lo ves? Primero las salidas los viernes, después el llanto en el baño, después te lleva a un cementerio. Es un show, Álvaro. Te está usando. Estela, escúchame. No, escúchame tú. Cuando llegues a la casa la quiero fuera, sin liquidación, sin carta, fuera. Y si no la sacas tú, la saco yo. Esa mujer no pisa mi casa un día más. La llamada se cortó. Álvaro se quedó con el teléfono en la mano, sentado en la tierra del panteón, entre las 20 tumbas limpias con flores frescas y potes de vidrio con cartas de 3 niños que escribían a muertos que nadie más visitaba. A su izquierda, la cruz de madera con el nombre borrándose. A su derecha, el pote que contenía la frase, que iba a cambiar la forma en que miraba a cada persona que trabajaba para él por el resto de su vida.
Se puso de pie, guardó el teléfono y caminó hacia la camioneta con la misma determinación con la que caminaba a las juntas donde se jugaban millones. Pero esta vez lo que se jugaba no era dinero. Era algo que el dinero no podía comprar y que una mujer con escoba y balde daba gratis cada viernes a 20 personas que ya no podían agradecerle. Estela estaba esperando en la sala, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y el teléfono en la mano, con la postura de alguien que lleva una hora preparando un argumento y que no piensa dejar que la primera palabra sea de otro. Cuando Álvaro abrió la puerta principal, Estela habló antes de que él cruzara el umbral. «La quiero fuera mañana a primera hora». Álvaro cerró la puerta despacio. Se quitó el saco del traje, el mismo saco que tenía tierra del panteón en los codos y olor a cempasúchil en las mangas, y lo colgó en el perchero del recibidor con la calma de alguien que ya tomó una decisión y que no necesita prisa para ejecutarla. «Siéntate, Estela». «No me voy a sentar. Quiero que me digas a la cara que estabas en un panteón con la empleada, que me lo digas mirándome a los ojos». Estaba en el panteón de Xutla, y sí, Chayo estaba ahí, con sus 3 hijos. «¿Ves? ¿Ves?» Estela dio un paso hacia él con el dedo apuntando al aire. «Te está manipulando. Te llevó a un panteón para darte lástima. Primero se va, temprano los viernes, después llora en el baño, después te lleva a ver tumbas con sus hijos disfrazados de víctimas. Es un show, Álvaro. Es una mujer que encontró la manera de...» «Estela». Álvaro sacó el teléfono del bolsillo, abrió la galería y puso la pantalla frente a ella. La foto, Chayo, arrodillada entre las 20 tumbas limpias, los 3 niños de uniforme escolar, las flores frescas de cempasúchil en cada florero, la luz dorada de las 5:30 cayendo sobre las lápidas como si el sol también quisiera ser parte del ritual. «Mira esta foto». Estela miró la pantalla sin tomar el teléfono. Sus ojos recorrieron la imagen con la velocidad de alguien que busca una falla, un detalle que confirme su versión. Una prueba de manipulación, de montaje, de algo que no sea lo que parece. No la encontró. «Chayo limpia 20 tumbas cada viernes», dijo Álvaro. 20 tumbas de minores indus, personas que no son su familia. Personas que ya nadie visita, personas que se murieron y que el mundo olvidó. Ella va cada viernes, después de 10 horas de trabajo en esta casa, con 3 hijos de uniforme escolar, a limpiar lápidas de desconocidos y a ponerles flores que compra con su propio dinero. Lleva 3 años haciéndolo, 156 viernes, sin faltar uno. Estela no contestó. Seguía mirando la foto con una expresión que había dejado de ser furia y se había convertido en algo más difícil de nombrar. La expresión de alguien que está recibiendo información que no cabe en el modelo de mundo que tiene y que necesita un momento para decidir si cambia el modelo o rechaza la información. «Sus hijos escriben cartas a los muertos», continuó Álvaro. «Las guardan en potes de vidrio al lado de cada tumba. El hijo de 6 años les trae piedras como regalo de cumpleaños. El de 4 años les habla como si estuvieran vivos. Les lleva agua porque hace calor y la hija de 10 le escribió una carta a la abuela que nunca conoció prometiéndole que su madre no va a morir sola». Álvaro bajó el teléfono. «¿Y sabes por qué empezó a hacerlo? Porque hace 3 años su mamá se murió. Se murió sola porque Chayo no tenía dinero para llevarla al doctor. La enterró a las 10 de la noche, sola, con 3 hijos dormidos en una cobija y una pala prestada, con una cruz de madera con el nombre escrito a plumón porque no le alcanzó para lápida. Y al día siguiente vino a esta casa a las 6 de la mañana y limpió tus vidrios y preparó el desayuno de los gemelos como si nada hubiera pasado, porque no podía darse el lujo de faltar un día». El silencio que siguió fue distinto a los silencios anteriores de esa sala. Los silencios anteriores eran de confrontación. 2 personas, midiendo fuerzas.
Este era el silencio de una persona que acaba de recibir un golpe que no vio venir y que necesita un momento para saber si se cae o se queda de pie. Y tú le dijiste la semana pasada que es una simple empleada que no vale nada, dijo Álvaro. Se lo dijiste en esta cocina, delante de nuestros hijos. Emilio me lo contó. Me dijo que Chayo se fue al baño y que cuando salió tenía los ojos rojos. Y esa misma noche, Chayo fue al panteón y le escribió a su mamá muerta: la señora de la mansión me dijo que soy una simple empleada que no vale nada. Álvaro hizo una pausa y después, escribió algo más. Escribió: si yo cuido a los muertos de nadie, tal vez un día alguien cuide los míos. Álvaro puso el teléfono sobre la mesa de centro, al lado de la copa de vino que Estela no había tocado. Esa mujer que según tú no vale nada, cuida a 20 personas que ya no pueden cuidarse, solas. Cuida a tus hijos 10 horas al día con más paciencia de la que tú y yo hemos tenido juntos en 11 años. Enterró a su madre con una pala y al día siguiente vino a limpiar tu casa sonriendo. Y compra flores para desconocidos con un sueldo que no le alcanza para ponerle lápida a su propia madre. Álvaro señaló la foto en el teléfono. Mira esa foto otra vez y dime que no vale nada. Estela no miró la foto. Miró a Álvaro y algo se le movió en la mandíbula. Un apretón, un aflojamiento, otro apretón, como si las palabras que quería decir y las que sabía que debía decir estuvieran peleando por la misma salida. En ese momento, Emilio apareció en lo alto de la escalera. Venía en pijama con Julián detrás, los dos con las caras de niños que han estado escuchando desde el pasillo del segundo piso con la respiración contenida. Emilio bajó las escaleras despacio y se detuvo frente a su madre. Mamá, Chayo nos contó de las tumbas. Estela lo miró. ¿Cómo? Nos contó que cuida a personas que están solitas, que les pone flores y les reza. Nos dijo sus nombres. Sabemos que el señor Pedro era carpintero, que doña Carmen tenía una nieta en Puebla, que la mamá de Chayo vendía layudas. Julián se acercó y dijo con esa voz de observador que registraba todo sin adornarlo: mamá, Chayo cuida a gente muerta que nadie cuida, y tú le dices que no vale nada. Eso no es cierto. Emilio miró a su padre. Papá, nosotros queremos ir al panteón. Queremos conocer a las personas de Yayo. Luisito me dijo que al señor Pedro le gusta el agua fresca. Yo le quiero llevar. Álvaro miró a sus hijos. 4 años. Y ya sabían los nombres de 20 muertos que nadie más visitaba, porque una mujer que limpiaba su casa les contaba las historias de esas personas como si fueran cuentos de «En buenas noches». No para asustarlos, ni para darles lástima, sino para enseñarles algo que ninguna escuela privada de San Felipe del Agua enseñaba: que cuidar a los que nadie cuida es lo que hace que una persona valga. Estela tomó su bolsa de la mesa, tomó las llaves, caminó hacia la puerta con la misma velocidad con la que había caminado en su dirección cuando Álvaro llegó, pero ahora la velocidad iba en sentido contrario, hacia afuera, hacia el carro, hacia un lugar que no era esta sala donde su esposo y sus hijos y las palabras de una empleada doméstica habían formado algo que ella no podía desmantelar con argumentos ni con amenazas. Se detuvo en la puerta. Voy a estar en casa de mi madre. Cuando decidas si tu familia soy yo o es la sirvienta del panteón, me llamas. La puerta se cerró. Emilio miró a su padre. ¿Chayo se queda? Chayo se queda. ¿Y la mamá de Chayo va a tener una lápida de verdad? Álvaro miró a su hijo y supo que la pregunta no venía de un niño que quiere comprar algo, sino de un niño que entiende que un nombre escrito a plumón en una cruz de madera se está borrando con la lluvia y que alguien tiene que hacer algo antes de que desaparezca. Sí, mijo, la mamá de Chayo va a tener una lápida de verdad, con su nombre grabado en piedra para que no se borre nunca. Emilio asintió. Después
Subió las escaleras con Julián detrás y se metió al cuarto y cerró la puerta. Y Álvaro se quedó solo en la sala con la foto en el teléfono y el olor del panteón todavía pegado al saco que colgaba del perchero y una frase de 14 palabras que iba a mandar a grabar en una placa la semana siguiente. No para el panteón, sino para la pared de su escritorio, donde todos los días pudiera verla y recordar que el valor de una persona no se mide por lo que gana, sino por lo que da cuando nadie la está viendo. 6 meses después, la cruz de madera ya no estaba. En su lugar había una lápida de cantera gris, con el nombre grabado en letras profundas que ninguna lluvia iba a borrar. María del Rosario Vega de Pérez, 1960-2021. Y debajo del nombre, una frase que Valentina eligió después de pensarla durante 3 semanas, probando combinaciones de palabras en su cuaderno de la escuela, hasta encontrar la que sonaba como su abuela sin haberla conocido. Aquí descansa una mujer que nunca fue olvidada. Su hija se encargó. Álvaro pagó la lápida. No le dijo a Chayo cuánto costó porque Chayo habría insistido en devolverle hasta el último peso, aunque le tomara años. Y Álvaro no quería que lo devolviera. No era una deuda. Era lo mínimo que podía hacer un hombre que construía hoteles de lujo para personas que pagaban por ser cuidadas, frente a una mujer que cuidaba gratis a 20 personas que ya no podían pagar nada. Chayo tenía contrato formal, salario justo, IEMS, horario de 8 horas con los viernes libres desde las 2 de la tarde, no 1 hora antes, sino 3 oficialmente, porque Álvaro entendió que lo que Chayo hacía los viernes no era un permiso que se concede, sino un trabajo que se respeta. Chayo usaba las 3 horas para llegar más temprano al panteón, limpiar con más calma y quedarse sentada entre las tumbas después de rezar, en silencio, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, respirando el olor a tierra y cempasúchil, que para ella era el olor de su madre y de las 20 personas que dependían de que alguien dijera sus nombres en voz alta al menos una vez a la semana. Los 20 túmulos ya no dependían solo de Chayo. Álvaro creó una fundación pequeña, sin nombre grande, ni oficinas, ni logo, que coordinaba voluntarios del barrio de Ejutla para mantener la zona del panteón donde estaban las tumbas abandonadas. Doña Remedios era la encargada. 3 vecinas se turnaban para ayudar entre semana. Pero los viernes seguían siendo de Chayo. Nadie más venía los viernes. Los viernes eran suyos, y de Minme Cinta, sus hijos, y de los 20 nombres que ella rezaba uno por uno, con la misma dedicación del primer viernes de hacía 3 años y medio. Valentina seguía escribiendo cartas en los potes de vidrio, pero ya no solo para las 20 tumbas originales. Cuando aparecía un túmulo nuevo sin familia, sin flores, sin visitas, sin nadie que viniera a limpiar, Valentina lo adoptaba. Se paraba frente a la lápida, leía el nombre en voz alta, se presentaba: «Soy Valentina, vengo cada viernes con mi mamá». Y la semana siguiente traía un pote de vidrio con la primera carta. En 6 meses había adoptado 4 tumbas más. 24 personas esperaban a Chayo cada viernes, y el número iba a seguir creciendo, porque en un panteón popular de un pueblo de Oaxaca, la gente seguía muriendo y la gente seguía olvidando, y alguien tenía que pararse en el medio y decir: «Yo me acuerdo». Miguelito seguía coleccionando piedras. Su colección había crecido tanto que Chayo le compró una caja de madera para guardarlas, organizadas por tumba, con el nombre del muerto escrito en un papelito pegado a cada compartimento. Los viernes, Miguelito abría la caja, seleccionaba la piedra que le tocaba a cada tumba, según un sistema de rotación que él mismo había inventado, y las depositaba en las lápidas con la solemnidad de un niño que sabe que lo que hace importa, aunque nadie se lo haya dicho. Luisito seguía hablando con las cruces, seguía trayendo agua, seguía metiendo botellas al refrigerador de la escuela,
sin que la maestra se diera cuenta, aunque la maestra ya se había dado cuenta hacía meses y simplemente le dejaba un espacio en la puerta del refrigerador donde Luisito ponía su botella cada viernes a las 11 de la mañana con una etiqueta que decía «Para el señor Pedro», en letras grandes que Valentina le ayudó a escribir. Los gemelos de Álvaro iban al panteón una vez al mes. El primer sábado de cada mes, Álvaro los llevaba en la camioneta por la carretera de Ejutla, y los cuatro caminaban entre las tumbas con baldes y escobas, como lo hacían Chayo y sus hijos. Emilio se encargó del señor Pedro desde el primer día. Le llevaba agua fresca, le hablaba, le contaba lo que había hecho en la escuela esa semana. «Luisito me dijo que a usted le gusta el agua bien fría», le dijo la primera vez que se arrodilló frente a la cruz. «Yo se la traigo con hielos». Julián no hablaba con las cruces. Se sentaba junto a ellas en silencio, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, acompañando sin palabras, como si entendiera que a veces lo que los muertos necesitan no es que les hablen, sino que alguien se siente a su lado y se quede. El pote de vidrio al pie de la lápida nueva de la madre de Chayo seguía ahí. Adentro, la carta de Valentina y la carta de Chayo permanecían dobladas como el primer día. Pero ahora había una carta más, una que Álvaro escribió una noche en el estudio de la mansión, con una pluma que le tembló en los dedos, porque lo que quería decirle a una mujer, muerta que nunca conoció, no cabía en las palabras que usaba para contratos y presupuestos. La carta decía: «Señora María del Rosario, no la conocí, pero conozco a su hija, y quiero que sepa que la mujer que usted crió es la persona más valiosa que he conocido en mi vida. Ella cuida a los que nadie cuida, y ahora, gracias a ella, yo también». En la pared del estudio de la mansión de San Felipe del Agua, donde antes colgaban los reconocimientos de TripAdvisor y los diplomas de la Escuela de Negocios y las fotos de los 3 hoteles con sus terrazas y sus sábanas de algodón egipcio, había una sola foto: Chayo de uniforme, arrodillada entre las 20 tumbas limpias, rezando nombre por nombre, con 3 niños de uniforme escolar sentados a su alrededor en la tierra de un panteón popular de Ejutla de Crespo. Y debajo, una placa de latón con la frase que Álvaro leyó en un pote de vidrio al pie de una cruz de madera y que no iba a olvidar mientras viviera: «Si yo cuido a los muertos de nadie, tal vez un día alguien cuide los míos». Y cada viernes, a las 2 de la tarde, Chayo salía de la mansión con la bolsa colgada del hombro y el saco de flores debajo del brazo. Caminaba hasta la parada del camión, cruzaba Oaxaca de norte a sur, llegaba al panteón de Ejutla, abría el portón de hierro viejo y durante 3 horas, entre lápidas y cruces y tierra mojada y el olor dulce del cempasúchil, hacía lo que llevaba haciendo cada viernes desde hacía casi 4 años: cuidar a los que nadie más cuidaba. Porque eso es lo que hacen las personas que valen: cuidan sin que nadie las vea, sin que nadie les pague, sin que nadie les diga que lo que hacen importa. Cuidan porque prometieron hacerlo y cumplen cada viernes, con flores frescas y nombres dichos en voz alta, y un niño de 4 años que le lleva agua fresca a un señor que se murió hace 30 años y que gracias a él nunca va a tener sed.